o el desperfecto técnico. Eh, Tenemos acá una consulta, ¿sí? Cualquiera de SQL Server, cualquier consulta de SQL Server, donde básicamente lo que nosotros escribimos es en un lenguaje lógico, ¿sí? Por ejemplo, select asterisco from, lo que fuere, ¿sí? Ahora bien, el SQL Server para poder responder a esa consulta va a ser una hoja de ruta, va a ir por algún camino, va a hacer algo, va a consumir recursos, va a decidir si le conviene recorrer toda la tabla, si no le conviene, va a hacer operaciones. Estas operaciones se llaman operaciones físicas, ¿sí? Y esas operaciones físicas están representadas en el plan de ejecución. Entonces, ¿cómo yo puedo observar un plan de ejecución y para qué me sirve un plan de ejecución? El plan de ejecución es la herramienta fundamental para tuning. Cualquier persona que no pueda no interpretar todo el plan de ejecución, porque eso no es lo que vamos a hacer, sino conocer las cosas básicas de un plan de ejecución, nunca va a poder hacer tuning, ¿sí? Porque lo va a medir en algo que no es medible, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, es mi vara, es mi herramienta el plan de ejecución, es mi única herramienta que me va a permitir poder agarrar y medir las cosas con un mismo punto. ¿Mm? Entonces, vamos a agarrar un pequeño ejercicio, muy chiquitito, ¿sí? Que es ver, por ejemplo, el plan de ejecución de esta base de datos que yo tengo acá, ¿sí? Esta consulta que tenemos acá. Entonces, si yo pinto la consulta y le doy a el icono de mostrarme el plan estimado, vamos a ver que existen dos planes, uno que es el estimado y otro que es el plan real. La verdad son iguales los planes, son iguales. Lo que sucede es que a veces no se puede calcular el estimado, también lo vamos a mostrar eso, pero no tiene sentido que yo corra la consulta y que después de correr la consulta me diga este fue el plan de ejecución, porque la verdad que yo tengo que hacer tuning de eso que voy a esperar 22 horas que termine y diga, ah, sí, tengo un scan de la tabla de 7 tetas. No, tendrá que saberlo antes, ¿no? Que el SQL también lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Yo voy a mostrar el plan de ejecución, ¿sí? De esta consulta, y acá yo me voy a encontrar, por ejemplo, con operaciones, ¿sí? Que ahora las vamos a empezar a detallar las operaciones un poquito. ¿Cómo funciona el plan de ejecución? Básicamente un plan de ejecución se divide en dos grandes operaciones, dos grandes tipos de operaciones. Las operaciones que hacen búsqueda de datos y las operaciones que hacen procesamiento de datos. Son dos operaciones, dos tipos, ¿sí? ¿Qué es lo que perdón, se está viendo? No, la PPT no estoy mostrando, estoy mostrando el Management Studio. ¿Todos ven el Management Studio? Ok. Sí, la PPT no estoy viendo el Management Studio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Estas operaciones, que son las operaciones de lectura y las operaciones de procesamiento, se dividen así. Las vamos a anotar acá, así no usamos la pizarra. Todas las que son de procesamiento, digamos, de lectura, son las más importantes y la que menor cantidad hay. Tenemos tail scan, puede aparecer en el query plan, ¿no? Cluster index scan. Después puede aparecer index scan. Después puede aparecer index seek. Y después puede aparecer estas son las más importantes. Las más importantes. Yo las escribí, digamos, con un criterio a propósito. No las puse desordenadas, sino las traté de escribir de la más lenta a la más rápida, ¿sí? Para que uno diga, mira, cada vez que ustedes ven una operación que se llama tail scan, que básicamente, ¿qué significa esto? Recorrer una tabla, ¿sí? De 1 a n para buscar algo, con lo cual si tengo 100 millones de registros, recorro la tabla completa. Cluster Index Scan es lo mismo que Tail Scan, porque un cluster es el índice, digamos, de la tabla, y cuando una tabla tiene Cluster Index no hay Tail Scan, hay Cluster Index Scan, con lo cual es un sinónimo hablar de Cluster Index Scan o de Tail Scan. Si la tabla no tiene cluster, es Tail Scan.
Si la tabla aparece cluster index scan es porque está escaneando la tabla por el cluster. Index scan es un poquito mejor, digamos, porque es de un índice determinado, por ejemplo, un índice por ciudad, un índice por color o por lo que fuere, está recorriéndolo de 1 a n, con lo cual si ese índice tienes 20 millones de registros, va a recorrer los 20 millones de registros del tamaño de ese índice. Y después tenemos IndexSeek y Cluster IndexSeek, que es una búsqueda puntual, ¿sí?, sobre los punteros, con lo cual son muy eficientes. Prácticamente los podemos encontrar con estas operaciones en el query plan de un SQL Server. Hay algunas más, porque obviamente 2014 tiene column store index, pueden aparecer vistas indexadas también acá, pero van a aparecer como un index view scan, son muy parecidas a estas, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las de menor escalabilidad? Obviamente todas las que dicen scan. Todas las que dicen scan me van a generar un comportamiento que, si hoy la tabla tiene 10 registros, va a tardar X tiempo, y cuando tenga 20 registros va a tardar el doble, cuando tenga 30 registros va a tardar el triple, y así sucesivamente. Entonces, estas son como las que menos quiero ver en un plan de ejecución. Ahora bien, un plan de ejecución empieza a hacer todas esas operaciones, ¿no?, que vamos a ver acá, por ejemplo, que vimos acá recién. ¿Sí? Fíjense, este plan de ejecución, ¿qué encontramos? Un cluster index scan por acá abajo y un index scan por acá arriba, ¿sí? Y la unión de estas dos operaciones la está haciendo con un hash, una operación de hash que está acá en el plan de ejecución. Esta operación de hash es una operación de procesamiento, es una operación de unión de conjuntos. En uniones de conjuntos, conjunto A, conjunto B, por más que no tengan joins, no tiene que ver con los joins, esto después los vamos a ir viendo más adelante. En uniones de conjunto, estos son conjuntos, ¿sí?, tenemos hash, tenemos merge y tenemos un loop. Son básicamente las tres operaciones que existen para hacer esta unión que vimos acá nosotros, ¿sí? Loop es de a uno, ¿está bien? Por cada entrada va a buscar en el otro conjunto su operación. Hash aplica un algoritmo hash y merge aplica un algoritmo merge sobre los dos conjuntos, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo SQL Server toma la decisión de por qué hash, por qué en un caso merge, por qué hace eso? ¿Cómo sabe, cómo funcionan sus algoritmos para hacer eso? Bien, ¿qué es lo primero que dijimos al principio? Que tenemos un servidor con recursos, que hay que cuidarlo mucho, servidor con recursos, que estamos en una base de datos transaccional por lo general, con lo cual lo que va a tratar de hacer el SQL Server es que tratar de tener la mayor cantidad de transacciones concurrentes posibles. Para poder hacer eso, va a tener que lograr que cada consulta, cuando analizo por qué camino es, sea la de menor consumo de recursos posible, para que deje poner más en paralelo. Entonces, ¿cómo mide eso el SQL? Esta fórmula que voy a poner acá, ¿sí?, que voy a escribir en el Management Studio, deberían anotarla en cualquier papel y recordársela de acá hasta que, digamos, no exista más el SQL Server o cambien alguna cuestión del SQL Server. Esto es fundamental lo que vamos a explicar ahora, muy sencillo, pero es la base de todo. Entonces, es una fórmula matemática muy simple. Aquí es igual el costo de un plan de ejecución. ¿A qué es igual esto? ¿Sí? Esto es igual al costo del CPU medido en milisegundos más el costo de la RAM consumida por ese proceso más el costo de, ¿qué será? A ver, ¿quién se anima a poner acá? ¿Quién se anima a decirme qué va a ir ahí? ¿Costo de qué? A ver, ¿qué será ahí? Costo de CPU en milisegundos, costo de RAM y después costo de qué? ¿Qué sumará ahí? Muy bien, IOPS. Costo de IOPS, ¿sí? Acá no lo vamos a ver como una traducción de IOPS, ¿sí? Porque estas son lecturas de SQL Server. Se puede convertir lecturas a IOPS, hay conversiones, pero estamos hablando de costo de lecturas barra escrituras.
arquitecturas. Esto, entre comillas, simple, se traduce en IOPS. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, denme un segundito, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy simple la fórmula, ¿no? Muy sencilla. Y es una suma. Es una suma. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el SQL Server? Es decir, si voy por este camino A, el costo del query plan me da 1. Si voy por este camino B, el costo del query plan me da 2. ¿Por dónde va a ir? Por 1. Porque no va a querer usar 2, porque es más caro. Porque es esta suma que está acá. Va a consumir o más CPU, o más memoria, o más disco, y eso no está bueno porque no genera concurrencia. Esto es sumamente importante porque es una cuenta matemática sencilla, y todo el tiempo lo vamos a basar en esto, y vamos a tratar de entender los comportamientos del SQL Server en Performance, basado en esto porque es por cómo se comporta, cómo está armado, ¿sí? Toda la arquitectura. Cada vez que corremos una consulta, el SQL Server en principio, porque vamos a ver que hay matices con esto, pero en principio va a buscar cuál es el mejor camino para lograr el query plan más barato. Y el más barato es el de menor costo. ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos el tema del paralelismo? Y yo le decía el umbral. Ese umbral justamente es el costo de query plan. Ese 5 quería decir si el query plan es mayor que 5, voy a paralelizar. Si no, no voy a paralelizar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a medir de un query plan? Más allá de poder encontrar los tail scan y esas cosas que son interesantes a veces. Yo voy a tratar de concentrarme ahora en cómo se analiza un query plan sin ser un experto en query plan. Porque ese es uno de los grandes puntos que hay. A veces para analizar un plan de ejecución digo, ¿qué es esta operación? ¿Y qué es esta otra operación? ¿Y qué es esta otra operación? Bueno, todo ese tipo de cosas hacen que a veces nos desviemos del objetivo y no encontremos las cosas más sencillas que están al alcance de nuestros ojos. El plan de ejecución tiene dos tipos de público, como yo suelo decir. Uno es una persona que necesita hacer tuning, performance de sus procesos, ¿sí? Y que no necesita entender todo lo que está haciendo el query plan, porque la consulta, digamos, no es lo suficientemente compleja como para entender eso. Y otro tipo de público es, tengo un especialista en tuning que está buscando, digamos, hacer cosas más finas. Si yo me voy a querer poner a analizar cada cajita qué es lo que hace, y voy a tardar capaz que un tiempo muy alto, que puede ser bueno como aprendizaje, pero como resultado quizás es, sí, tarda 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver acá? Ver la parte pragmática del plan de ejecución y cómo se empieza a analizar y qué herramientas hay que nos ayudan a analizarlo también. O sea, eso básicamente es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, vamos a hacer un plan de ejecución, como tenemos acá, y yo acá vi las operaciones, ¿sí? ¿Cómo se lee este plan? Todos los planes, sea del más sencillo al más complejo, se leen de derecha a izquierda, ¿sí? Al revés de cómo escribimos nosotros. ¿Sí? O sea, las primeras operaciones son estas que están acá, y la última operación es esta que está acá. Si yo pongo la flechita sobre cada una de estas operaciones, ¿sí? O básicamente hago clic, toco F4, ¿sí? Me aparece lo mismo que aparece acá en el, digamos, en el pop-up, lo tengo acá como propiedades, exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá voy viendo, por ejemplo, costo estimado de CPU, costo estimado de disco, ¿sí? Y voy a encontrar por algún lugar cuál es el costo estimado de la operación, este que está acá, ¿lo ven? Costo estimado de la operación, de esta operación, de este index scan, es de 0,003, y eso representa el 9% de todo el plan de ejecución. Lo mismo si hago acá, clic acá, ¿sí? Pero lo más interesante, ¿qué es? Si yo hago clic en la última operación, siempre, en la última operación, voy a ver cuál es el costo de toda la consulta. Porque esto, fíjense acá, por ejemplo, ven que dice 0,003. Y acá dice 0,013. ¿Lo ven? Y después del hash, acá, tengo la suma de las dos, ¿ven? 0,026 es el hash más esto más esto. Es todo, estos se van sumando para la izquierda. Con lo cual, en el select, tengo 0,038 como costo total de ese plan de ejecución. Este es el costo total de ese plan de ejecución. Ahora la pregunta es mucho, es poco?
es grande, es chico, ¿qué es esto? Porque si ya a mí me dicen, pesás 200 kilos y sí, puede ser que estés fuera de la media, y si pesás 50 también, digamos. Entonces, ¿cómo yo sé si ese valor es bueno o es malo? ¿No? Primero, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió el costo del query plan? La fórmula que es, digamos, escriban, la única fórmula más importante que existe en toda la performance es esa que vimos ahí. ¿Sí? Todo lo más son conceptos muy interesantes, pero si no se entiende eso, todo lo que vemos, ¿sí? No podemos avanzar. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo sabemos si es grande o es chico? ¿Sí? La verdad que la comparación es muy complicada, porque eso va a depender sí de la instalación. Sí de la instalación. Si yo tengo una base de 7 terabytes, no voy a pretender que pese 0,038 un costo. Capaz que hace un cluster index scan, o para un cluster index sí, que es la operación más rápida de todas, y pesa 10. ¿Por qué pesa 10? ¿Sí? Por la fórmula, chicos, por algo muy sencillo. Miren esto. Miren esta tontera. Por eso les pongo la fórmula 350 veces, porque si entienden esto, se entiende todo. Vamos a suponer este ejercicio. Vamos a suponer que yo tengo una tabla, ¿sí?, de 1 terabyte. Y otro cliente tiene la misma tabla, el mismo sistema, todo igual tiene, ¿eh? Otra tabla igual, es igual, ¿eh? Esta es tabla A y esta es tabla A. Pero en este cliente pesa 100 gigas la tabla. Misma tabla, tiene menos registro el cliente. La operación que se hace, encuentro una sola operación, que es la más rápida de todas. La única operación que tiene el query plan es esa. Nada más. La más rápida de todas. Soy muy eficiente en lo que estoy haciendo, la más rápida de todas. Ahora, miren la fórmula. Supongamos que el CPU es el mismo, está consumiendo el mismo CPU. La memoria va a consumir más porque, ¿qué va a pasar con la memoria? No es lo mismo levantar 1 tera, ¿sí?, que levantar 100 GB. Y no es lo mismo lecturas de 1 tera que lecturas de 100 GB. No son iguales. ¿Sí? Es mucho más pesado. Entonces subí los IOPS, subí la RAM al mismo tipo de operación y este costo me dio más alto. Me dio 10, por ejemplo. Y en otra operación me dio 1 haciendo la misma operación. El mismo query plan. Tengo volumetrías distintas. Entonces, como esto, digamos, es tonto, pero digamos, es bueno que quede bien claro, el valor del costo de query plan depende de una instalación. Entonces, ¿qué pasa en las instalaciones? Bueno, yo puedo decir, mira, yo que hago tuning, soy el DBA de esa empresa y hago tuning todas las semanas. Y veo que todas las queries que hago tuning pesan más de 30, por decir. Bueno, yo puedo decir que siempre tuve problemas con las que pesan más de 30. Y puedo poner mi valor de referencia por ahí, un poquito menos si quiero. Como para poder después decir a un programador, mirá, fíjate el costo de query plan y si pesa más de 30 ni lo pongas en producción porque vamos a tener problemas. Esa es básicamente la idea. Poderle a alguien dar una herramienta que sea como, digamos, una herramienta válida de medición y que no es que lo corra con F5 y diga, anda bárbaro esto, ¿sí? Porque no está nada en su computadora que no tenía ningún registro. Y que me ayude a poder decidir si esto va a andar bien o mal, ¿sí? Entonces, ese costo de query plan va a variar por instalación. Entonces puede ser que una instalación 0,038 sea chico, y otra instalación, la más chico, sea 5. Entonces uno dice, este pesa 5, es un montón. Depende. Yo tengo clientes que ningún costo de query plan bajan de 10, de 15. ¿Por qué? Por volumetría. ¿Sí? Pero bueno, si uno ve un valor 0,0 algo, obviamente que ya suena que es chico, digamos. Menos de 1, suena lógico que es chico. ¿Para qué también nos sirve este valor que estamos poniendo acá? No solamente para saber cuánto pesa algo, sino que cuando yo haga tuning y diga, ¿cómo yo sé si esto es más rápido que esto otro? ¿Cómo lo hacemos? ¿F5 lo corro? Es una opción, ¿sí? Pero no puedo ser perceptible quizás a eso, ¿sí? O capaz que el proceso tarda tantas horas que si bajé de 22 horas a 15 horas y capaz que tenga que esperar 15 horas para darme cuenta que ahora tarda 15 y no 22. No suena muy, digamos, muy práctico eso, ¿eh? Ahora, ¿qué suena práctico? Si yo estoy sobre una instalación de una base de datos, cualquiera, y digo, esto pesa 100, y hago cualquier cosa, de tuning o de mejora, y pesa 20, mejoré 5 veces, ¿sí? Y si hago cualquier cosa y pesa 120, empeoré un 20%,
¿sí? Entonces, ese costo a mí me sirve para poder medir cómo estoy haciendo las cosas y cómo yo me voy a comparar con las cosas. No solamente sirve para eso, sino sirve a veces para desmitificar muchas cosas que andan dando vuelta. Por ejemplo, el not in es más rápido que el in. ¿En dónde? ¿Lo probaste? ¿Cómo lo probaste? Si los query plan dan iguales, que pesan iguales, no es más rápido. La pura verdad no tiene el costo del query plan, ¿sí? Entonces, la idea es que esto nos sirva para varias cosas, porque es el fundamento de la performance y del tune, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Este plan de ejecución, que ahora aprendimos que tiene un costo, que ese costo es muy importante para nosotros, también tiene otras funcionalidades, este plan de ejecución. Este plan de ejecución se ve como un archivo XML. Fíjense que yo hago botón derecho, ver plan de ejecución en XML, ¿sí? Me muestra el archivo XML que representan todos estos dibujitos que estábamos viendo hace un ratito ahí. Esto es súper importante, súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque yo tengo acá un plan de ejecución muy simple. Pero como tengo un plan de ejecución muy complejo, ¿cómo busco cuál es la operación más pesada? Y capaz que empiezo a recorrer todo el query plan y lo encuentro en media hora, ¿sí? Si yo llevo un XML, podría parsearlo a una base de datos y hacer consultas sobre esa base de datos, ¿sí? O usar herramientas de terceros que me ayuden a esto, que son herramientas que me simplifican un poco la búsqueda dentro de los planes de ejecución. Algunas de ellas son gratuitas, o sea que ayudan a que los planes largos no tengamos que andar volviéndonos locos con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa se observa más en el plan de ejecución? Más allá que se puede ir un XML, tiene un costo, tiene operaciones, que son lo más importante. Aparecen, fíjense, no sé si van a observar el tamaño de las flechitas, ¿eh? Acá el tamaño de las flechitas. Esta flechita es distinta que esta. Y distinta que esta. ¿Por qué es eso? Porque lo que me está representando esto es que justamente tengo más procesamiento acá, ¿eh? Entonces, pasar de esta cajita a esta, tengo más procesamiento que en las otras cajitas. De hecho, fíjense que esto tiene el 35% de traspaso de datos. El hash tiene menos porque lo está haciendo en memoria y en CPU. Pero el traspaso de datos, ¿sí?, entre esta cajita y esta, es más ancho en la cantidad de datos. Estoy trayendo muchos más datos de los que trae otra de las cajitas, ¿sí? Otra de las cosas que hay que mirar, ¿sí?, que se puede observar, es, acá es muy importante, observar la cantidad de ejecuciones que hace esta operación. En un hash va a ser 1. Vamos a buscarlo por acá. Ven, acá está, ¿ven? Cantidad de ejecuciones 1, dice acá, ¿sí? Pero si tuviéramos un loop, pueden ser más de 1. ¿Por qué? Porque por cada entrada de esta, si acá yo tuviera un loop, quiere decir que va a ser, si acá tengo 100 entradas, acá va a ser 100 ejecuciones de esto, porque por cada una de ellas hago una ejecución. Entonces muchas veces uno dice, esto tarda mucho, porque acá tengo mucho consumo, pero lo que hay que tratar de sacar es que no haga el loop, ¿sí? Y poder trabajar con ello, ¿sí? Entonces, esta es una primera aproximación del plan de ejecución. Vamos a ir trabajando, vamos a hacer todo, se va a hacer con planes de ejecución, vamos a medir todos con planes de ejecución, ¿sí? La idea es que nos podamos llevar primero la primera aproximación, que es un plan de ejecución. Vimos que hay un plan estimado, vimos que tiene un valor de costo, vimos la fórmula de costo de ese plan de ejecución y vimos, digamos, las operaciones más importantes de búsqueda de datos dentro de ese plan de ejecución, ¿sí? ¿Alguna consulta con los planes de ejecución? O si no, seguimos avanzando con las otras cosas. Vamos a ver más cosas de plan de ejecución más adelante, no es que nos vamos a quedar con esto solo, pero sí, hay alguna consulta con esto que vimos hasta ahora de los planes de ejecución, ¿sí? O algo que les haya pasado con algún plan de ejecución, ¿sí? Yo por acá, mientras tanto, si hay alguno que quiere hacer una pregunta, yo le voy a mostrar por qué un estimado versus un real, qué es lo que pasa, ¿sí?, en una operación. Fíjense que lo que vamos a hacer acá es crear un store procedure, ¿sí? Mariano, ahora vamos a usar un programa que lee el XML, ¿sí? En un ratito después lo vamos a ver en vivo, seguramente, ¿sí? Creo que en esta computadora lo tengo instalado y si no te digo cuál es el programa, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer un plan de ejecución estimado versus real. Vieron que la consulta anterior le tiré el estimado y anduvo bien. Ahora yo voy a crear un store procedure que dentro del store procedure crea una tabla llamada T1,
hace un select, ¿sí? Un insert en la tabla primero, y después hace un select de la tabla y después borra la tabla T1. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar T1 por si ya existía, de hecho existía, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tengo este store procedure, que es un store procedure, digamos, no sé si está bien o mal, pero puede ser viable este store procedure. Este store procedure, si yo quiero ver el plan de ejecución estimado, estoy pinto digo, a ver, mostrarme el plan de ejecución estimado de esto. Me tiro un error. ¿Por qué me tiro un error? Porque me dice que el objeto T1 no existe. Y tiene razón. No existe T1. Porque lo estoy creando dentro del store procedure y después lo estoy usando. Con lo cual, hasta acá no existe. Entonces, este plan no lo puedo ver en el estimado. Sí o sí lo tengo que ver en el real. O sea, sí o sí tengo que pintar la query y en vez de hacer clic acá en estimado, acá tengo otro, digamos más, que es incluir el plan de ejecución. Si pongo incluir el plan de ejecución y ahora ejecuto la consulta, va a correr la consulta y me va a decir con qué plan de ejecución la corrió a la consulta. Entonces, ¿qué conclusiones hay que tratar de sacar de esto? Que si ustedes hacen un plan de ejecución estimado y les da valores, confíen en ese plan de ejecución. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a hacer el SQL. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el SQL con ese estimado que está ahí. Si les da error, como me acaba de dar a mí, tienen que sí o sí por el real. Pero esa es básicamente la diferencia que hay entre el estimado y el real a grandes rasgos. ¿Sí? Hay otras diferencias, pero digamos no viene el caso para este tipo de cursos. ¿Sí? O sea, a grandes rasgos es esto. O sea, el real, si el estimado les dio el estimado. ¿Sí? O sea, no se hagan problema con eso. ¿Sí? Entonces, por acá, los planes de ejecución, voy a ver si acá tengo la herramienta esta que yo les comentaba. La herramienta se llama así. Una de las más gratuitas, más conocidas, es SQL Sentry. ¿Sí? Es una herramienta que tiene una versión free y una versión paga. Yo creo que la tengo acá instalada. SQL Sentry. Ahí está, SQL Sentry Plan Explorer. Es una herramienta que tiene la versión free, que es la que yo tengo acá. La tengo básicamente la free para mostrar lo que se puede hacer con la free. ¿Sí? Y acá lo que pueden hacer ustedes es dos formas de usar la herramienta. Una opción sería, bueno, agarro un plan de ejecución, cualquiera. Agarro este plan de ejecución, a ver si se ve un poquito más lindo. ¿Sí? Por ejemplo, este plan de ejecución. ¿Sí? Y cuando tengo acá el plan de ejecución, le digo que lo guarde como plan de ejecución y que lo grabe acá, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver dónde estamos parados, pero creo que estamos en el lugar adecuado. Query Tuning, Query Performance Analysis, vamos a poner acá Sentry 1, ¿sí? Y lo grabamos como Query Plan. ¿Qué grabó esto? El XML, ni más ni menos que el XML. Entonces, cuando yo voy a la herramienta, digo, bueno, abrime, ¿sí? Query Tuning, acá tenemos Sentry 1, ¿ven? Acá me muestra el Sentry 1. Lo que va a hacer esto es abrir ese XML completo, ¿sí? Acá tengo el XML, de hecho, pero me va a permitir jugar con los datos. Me va a permitir, por ejemplo, venir acá y automáticamente me pintó en rojo cuál es la operación que más consume. Esa es una opción de las que tiene, ¿sí? Las más básicas. Después tiene otras opciones. Mostrarlo las operaciones más grandes, ¿ven? Esto lo está ordenando en una grilla. Entonces yo acá puedo decir, mostrarme ordenadas por mayor costo, por menor costo, por cantidad de rows ejecutados, por costo de CPU, por costo de disco, ¿sí? Por lo que quieran ordenar. Es más fácil buscar acá. Mucho más fácil, ¿sí? Y después puedo hasta ver un diagrama de joins, esto ya es más tonto, ¿sí? Pero las cosas más interesantes son poder trabajar con el top operation, que esto es si es un plan grande, es muy complicado analizarlo, y esto de forma rápida me dice dónde, digamos, y puedo ver, digamos, la query que estoy corriendo ahí, el plan en XML, o sea, la verdad es una herramienta bastante poderosa, bastante poderosa, y que además tiene por acá, ¿sí? Fíjense el tema de costo, cómo quieren ordenar el costo del query plan, y aparece la magia, ¿no? Acuérdense la formulita. CPU más disco, la memoria no lo ven en el costo, ¿sí? Básicamente ven CPU más disco, ¿sí? O por CPU o por disco,
¿sí? Quiero que me ordenes las operaciones, me digas de este query plan cuál es la operación de más CPU. ¿Sí? Y esta que estaba en rojo ahora no es la que está en rojo, la que está en rojo es otra, que es esta que está acá. La verdad que es una herramienta fantástica esta, para poder realizar planes de ejecución. Entonces, úsenla, o sea, es gratis, entren en SQL Center y bájense la versión gratuita, y es esto que yo les estoy mostrando acá, ni más ni menos, ¿eh? O sea, la paga tiene algunas opciones más donde les ayuda a hacer tuning y un par de cosas más, ¿eh? Pero con la gratuita ya pueden hacer esto. ¿Quedó claro esto? ¿Se vio cómo es básicamente el uso? ¿Alguien la conocía, SQL Sentry? ¿Alguien la ha usado? Me gastó un poco de agua. ¿Alguien ha usado? ¿No? ¿No la conocía SQL Sentry? Bueno, es una... anótenla como herramientitas a tener en cuenta. Tiene muchos años, hecha por gente de mucho conocimiento. La verdad que es muy, muy, muy útil la herramienta. Bueno, volvemos a nuestro plan de ejecución que están acá. Más allá de los planes de ejecución, que es una forma de medir los consumos, hay otras. Siempre hablando de las consultas, Esas otras pueden ser, por ejemplo, prender estadísticas a nivel base de datos para saber cuánto consumo de disco, cuánto consumo de CPU tiene alguna consulta particular. Entonces, esas estadísticas están acá, ¿ven? Por ejemplo, yo prendo las estadísticas de time, ejecuto la consulta y esto me va a dar estadística de consumo de CPU. Lo mismo con las de disco, hay para CPU y para disco. Entonces, supongamos que prendemos las de disco. Ejecutamos la consulta y volvemos a apagar las de disco. Acá sí hay que ejecutarla, ¿eh? ¿Qué hace esto? Bueno, acá yo puse plan de ejecución estimado real, vamos a sacárselo para que no nos mare. Ejecutó el proceso y a su vez en la solapa mensajes vamos a obtener todo un listado, ¿sí?, de las tablas involucradas y todas las operaciones de disco hechas en operaciones, o sea, no se hizo scan, digamos, ¿no? Sino básicamente cuántas lecturas lógicas, vamos a cerrarlo esto acá, ¿sí?, cuántas lecturas lógicas, cuántas lecturas lógicas hizo esa consulta. Entonces, si yo quiero ver cuántas lecturas hizo y quiero compararla con cuántas lecturas hizo otra, puedo medirlo así si no quiero usar los planes de ejecución. A ver, no es que son herramientas que usan una o la otra. No, son herramientas que se usan en algunos casos una, en algunos casos otra y en algunos casos las dos. Lo importante acá es que no importa con qué herramienta lo hagan, podamos entender lo que pasa y hacer el tuning. O sea, no es importante si ustedes con el estadística yo se dieron cuenta qué tabla era la que importaba y qué índice les faltaba. Si con eso se dan cuenta. Si con eso no se dan cuenta, digamos, tendrán que usar más cosas. Entonces, son todas complementarias las herramientas. O sea, y el tiempo, básicamente el tiempo de la performance, uno lo trata de buscar en el refactoring. Porque, digo, está bien, esta consulta tarda tanto. Ahora hay que hacerle un refactoring porque está mal hecha. Y eso capaz me lleva un mes hacerla. Entonces, no puedo estar una semana buscando qué consulta es la que más lenta anda. Porque eso me sacó mucho tiempo de mi problema real, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos planes de ejecución, estadísticas de ejecución desde el Management Studio, donde podemos ir viendo cada una de las ejecuciones, ¿sí? Y poder ver qué cosa tengo. La de CPU es muy parecida, muy parecida. Vamos a hacerla para que vean cómo funciona. Solamente que me va a decir cuántos milisegundos tengo de procesamiento y cuánto tiempo tardó la consulta en milisegundos, ¿sí? O sea, cuánto tiempo le llevó al servidor, en este caso, procesar esta consulta. Bien. Todos contadores de consumo, ¿no? Contadores de consumo. Encontramos una vara única para poder medir si vamos para un lado o para el otro, ¿sí? Son cosas importantísimas a la hora de poder entender lo que va a venir ahora, que es lo que vamos a empezar a trabajar con performance, ¿sí? A poder comparar cosas, vamos a empezar a comparar consultas, qué pasa con una, qué pasa con la otra, cómo se dice mejor o peor una cosa a la otra. ¿Está claro esto de los planes de ejecución? ¿Alguna duda? Si no, vamos a buscar para continuar con las otras cosas que tenemos aquí de trabajo, ¿sí? ¿Está claro?
avanzamos. ¿Sí? Fernanda, ¿qué son estadísticas de memoria para vos? Consumo de memoria, si estás hablando de consumo de memoria del servidor es una cosa, pero no sé a qué te referís con estadísticas de memoria. Si es consumo de memoria tenés varias opciones de sacarlo. No, a ver, lo que vimos recién, el costo del query plan siempre vas a ver CPU y disco. Nunca vas a ver consumo de memoria en costo de un query plan. ¿Sí? Es casi despreciable eso. ¿Sí? Entonces por eso por lo general no aparece en el query plan, pero yo te tengo que decir que sí es parte de la fórmula. Pero es muy despreciable lo que consume de memoria eso. ¿Sí? Entonces, en casi todas las ejecuciones, lo que puede pasar es que tenga más páginas en disco o en memoria o no. Y eso lo ves del servidor. Si vos venís acá al servidor y vas a reportes del servidor, tenés una opción de performance y una opción de memoria. ¿Sí? Consumo de memoria. Y acá en el consumo de memoria vas a ver cómo se está comportando ese servidor en memoria, cuánto digamos el page life que hablábamos recién ahí tenemos, y dónde está el consumo de memoria en cada componente del servidor. De hecho acá abajo es una forma fácil de sacarlo, después hay consultas para hacerlo. ¿En qué componente está la memoria? Estas son estadísticas de memoria. ¿Sí? Cómo se está usando la memoria, ¿sí? Para cada uno de los componentes. Bien, vamos a agarrar y ir a un tema que es significativo y que se llaman índices. Entonces, vamos a hacer primero una pregunta, a ver qué sale de esto, a ver qué conocen. Escríbame ahí en el chat qué tipo de índices conocen de SQL Server. Vamos a empezar por algo. ¿Qué tipo de índices conocen? A ver, cluster, muy bien. ¿Qué más? No, árbol B, ¿qué es, Pablo? Cluster y non-cluster, muy bien. Espacial, muy bien. Heap no es un índice. Es una tabla sin índice. No hay índice ahí. Hasta ahora bien, cluster y non-cluster está bien. Y espacial son tres tipos de índices válidos. ¿Alguno más? Faltan más, por eso les pregunto. Faltan unos cuantos más, pero bueno, con eso podemos... Carlos ya tiró espacial ahí y yo supongo que Carlos está trabajando o trabajó en proyectos con datos geoespaciales. ¿Trabajaste, Carlos? Bueno, por eso lo conoces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio con los índices. Les voy a contar cuáles hay. Fíjense que nombraron 3 ahí y costó un poquito, ¿sí? Costó un poquito. Porque, a ver, los árboles B en SQL Server son los non-cluster. Y todo es un árbol B, ¿sí? Y los heap no son índices, son tablas justamente sin índices, no tienen nada. Un tail scam es una tabla justamente sin índices. Entonces, de los índices de SQL Server tenemos los que dijeron ustedes. Cluster, non-cluster, Spatial, XML, Full Text Index, Filter Index, otro tipo de índice, ¿sí? Nada que ver con los otros, ¿sí? Bueno, índices geométricos también, ¿no? Geométricos, ¿sí? Y después tenemos Column Store Index. Estos son SQL 2012 y SQL 2014. Estos son todos los índices que tiene SQL Server. ¿Sí? Creo que no me olvido ninguno. ¿Sí? ¿Qué pasa con este ejercicio que yo lo hago a propósito de este ejercicio? ¿Sí? Porque es uno de los factores de los problemas de performance. ¿Cuál es el factor? Que si yo tengo toda esta cantidad de índices, y esta pregunta que yo les hago a ustedes, chicos, la hacemos en todos lados y responden casi todos lo mismo, o sea, no se haga ningún problema, ¿sí? Hay un tema, porque si Microsoft pensó en índices XML y yo no los recuerdo, puede ser que nunca los necesité o que no sé que existen, ¿sí? Lo mismo pasa con todos estos que están acá.
Entonces, es muy probable que o nunca lo necesite o sí lo necesite y no sabía que esa es la mejor solución. Entonces, quiero usar un destornillador para pintar la pared y no va a andar, digamos, porque va a andar lento, ¿sí? Va a tardar mucho en hacer eso. ¿Sí? Esto pasa con los índices, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Igual, muy parecido. Así nos divertimos un rato, aparte. ¿Sí? No están, si no me aburro yo. Vamos a hacer lo mismo con los joints. A ver, ¿cuántos joints hay? Empiecen a escribir, a ver. ¿Qué joint conocen? Inner, muy bien. ¿Qué más? Left. Outer es lo mismo, ¿eh? Left. Full joint, left, right, cross. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Alguno más? Falta uno. Yo lo voy a resumir acá. Inner, los son verdaderos, ¿eh? Left, right, full, cross y falta uno. Apply. ¿Alguien usó Apply? Apply es un join, tipo de join ANSI, ¿sí? Que apareció en SQL 2005. Y es un tipo de join, ¿sí? O sea, todos estos son join de SQL Server. Entonces, ¿qué pasa de vuelta? A ver, ¿quiénes usaron cross? Cross es uno de mis favoritos porque resuelve muchos problemas de performance. Muchos problemas de performance. ¿Alguien usó cross? Para algo, productivo, ¿sí? Porque existen como índice, pero como join, pero muy pocas veces se lo conoce, se lo usa. Bueno, ahí parece que Mariano sí los usó, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con los índices primero, después vamos a trabajar con, con los joins, con las consultas y el tuning y todo lo que tenemos por delante. Lo primero que vamos a ver y aprender, ¿sí? Voy a ver si comparto la PPT de vuelta. Denme un segundito. A ver si la tengo. Y tengo acá un slide. A ver. Yo les quería mostrar. A ver si está un slide. Lo tengo acá, si no. Después se lo subo. Vamos al escritorio. ¿Sí? ¿Ven ahí el escritorio de vuelta? ¿Sí? El tema es así. La performance de SQL Server. ¿Cómo está pensado el motor de base de datos? ¿Cómo está pensado el motor de base de datos? Para trabajar con operaciones de conjunto y no con operaciones iterativas. O sea, ¿esto cómo vendría a ser? Si yo tengo una latita de bolitas, ¿sí? Una latita de bolitas, ¿sí? Por ejemplo, de bolitas de acero, ¿sí? Y tengo 11.000 bolitas en una latita, y tengo otra botella, otra latita vacía, ¿sí? Igual, de las mismas dimensiones. ¿Cómo paso las bolitas de una latita a la otra? ¿Sí? Una opción, ¿cuál sería? De a una, ¿sí? Con lo cual voy a tardar X tiempo, voy a ser imperformante, voy a tardar mucho, ¿sí? Estoy haciendo un proceso iterativo. Si los traduzco después al SQL Server, eso de a uno significa un cursor de SQL, eso de a uno significa un scan en una tabla, eso de a uno significa un scan en un índice. Eso de a uno, ¿sí? Después otra operación, ¿cuál puede ser? Y masivo, las muevo todas juntas las bolitas, ¿sí? Bueno, eso voy a hacer más rápido. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no tenga la fuerza para levantar todo el tacho porque es muy pesado. Entonces, ¿cuál es la técnica? Agarrar un tacho más chico y con un tacho más chico tratar de pasarlos al otro lado, ¿sí? Esto se llama teoría de conjuntos versus teoría de iteraciones. Es un fenómeno a la hora de programar las aplicaciones y a la hora de poder trabajar con la base de datos. Todo lo que hagamos pensado en teoría de conjuntos va a ser súper eficiente y todo lo que pensemos en teoría de iteraciones va a ser súper ineficiente, ¿sí? A veces no tenemos otra que hacer iteraciones, pero tenemos que saber cómo funciona y dónde está nuestro problema, ¿sí? de operación. Entonces, todas las operaciones que vimos antes que decían scan, justamente no cumplen este criterio, y lo que van a terminar pasando es que cuando la base de datos tenga el doble de volumetría, va a tardar el doble el proceso. Entonces eso es como que lo escala, o escala muy mal, o escala muy lento, ¿sí? o a mucho costo.
Lo mismo va a pasar cuando hagamos operaciones con estas cosas que están acá, ¿sí? Cómo llenamos una tabla, cómo no llenamos una tabla, ¿sí? O sea, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, simple, ¿sí? A ver, de performance, vamos a un ejercicio de performance, ¿sí? Supongamos que yo hago esto, ¿sí? Perdón, vamos a hacer esto. Hacerlo así. Vamos a hacer un ejercicio, a ver. Vamos a poner acá un campo ID entero, coma, C1, varchar 80. ¿Está bien? ¿Se ve eso ahí? ¿Sí? ¿Ven la query ahí? Bien. ¿Cuál es el ejercicio a realizar? Tengo que llenar 1.000.000 de registros en esta tabla. Hacer un proceso que llene 1.000.000 de registros en esta tabla. ¿Sí? Que, digamos, esto podría ser, vamos a hacerlo así, si quieren, hacémoslo. ¿Sí? Si quieren hacerlo así, acá, borramos la tabla. ¿Sí? Paso la tabla acá, creamos acá la tabla con la identity, para hacerlo más fácil. ¿Sí? Tengo que llenar 1.000.000 de registros acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que a alguno de ustedes se le ocurriría hacer? 1.000.000 de registros. ¿Sí? Varchar va a tener cualquier cosa. Supongamos del 1 al 1.000.000 voy a recorrer, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo llenarían 1.000.000 de registros? Con un while, ¿verdad? Acá, ¿cómo la llenaríamos? Tengo la tabla sola, Nada más que la tabla sola. Existe esto solo. Tengo esto solo y hay que llenar 1.000.000 de registros acá. ¿Qué harían? ¿Un while? O sea, esto. ¿Sí? ¿O harían un cursor? Acá. ¿O qué otra opción habría? A ver, si yo hago un while y un cursor, estoy ¿en qué modelo? En el iterativo, en el que no escala, en el que no va a dar las cosas rápidas. ¿Sí? Puede hacer un go. Bueno, ¿y eso qué es? Un cursor también, Carlos. Es lo mismo, ¿no? Si yo pongo un go 1000, va a ser 1000 veces la misma operación, ¿verdad? Es un cursor igual. O sea, todos estos son sinónimos. Muy bien, ahí Fernanda dice un insert into select. Bueno, a ver, sigamos por ese camino. Que ese camino, el que dice Fernanda, es un camino que ya no es iterativo. El tema es que le pongo en el select, porque lo único que tengo es esto yo. Yo lo único que tengo es esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué pongo después del select, Fernanda? ¿Sí? O sea, ella lo que dice es hacer algo así. Vamos a escribir. ¿Sí? ¿Y acá? Bueno, pero sí, hay que escribirlo, Fernanda, esto. ¿Qué le pongo? ¿Qué pongo acá? Tengo esto solo, chicos. ¿Qué tengo acá? Tengo que llenar 1.000.000 de registros. ¿Sí? Todos iguales, quizás. ¿Sí? Bueno, a ver, un select va a ser sobre una tabla, ¿verdad? Sobre una tabla, sobre un objeto. Entonces, imaginémonos que hago esto. Stop. ¿Cuánto necesitamos? 1.000.000. Vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 10.000, ¿sí? Para que tarde, ¿sí? Bueno, secuencia pues, no, la instrucción secuencia acá no, la tendrás que definir acá, Carlos, ¿sí? La instrucción secuencia. Acá vamos a hacer, en una sola operación vamos a insertar el 1.000.000 de registros, y no de a uno, que eran todas las otras. Todas las otras lo hacían de a uno, ¿sí? El go, el while, eran de a uno. 1.000.000 de veces se ejecutaba algo, ¿sí? Acá en una sola ejecución vamos a insertar 1.000.000, digamos, Entonces, ¿qué campo tengo? ¿Qué tablas tengo? No tengo tablas, no tengo nada. ¿Sí? From sys.columns. Estas son tablas de metadata del SQL Server. From están en todas las bases de datos esto. Y esto lo llamo C1. ¿Sí? Cross join sys.columns. De vuelta. Lo llamo C2. Cross join no sé cuánta cantidad tiene, va a ser 3 cross. ¿Qué es el cross join? El cross join es el producto cartesiano entre los conjuntos. Entonces, si acá tengo 10 y acá tengo 10, ahora tengo 100. Y si acá tengo 10, ahora tengo 1000. Entonces, si yo después le hago el top, ya tengo todo el conjunto acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner select top, esto que está acá, y acá le podemos poner acá, por ejemplo, no sé, la letra A. ¿Sí? Y después complicar la query todo lo que querramos, no importa, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ¿sí? Va a poder
va a ejecutar, digamos, ¿sí? Toda la operación de inserción, ¿sí? Toda la operación de inserción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que armar? ¿Sí? Esto es teoría pura de conjuntos. Teoría pura de conjuntos. Todas las otras son iterativas. Vamos a ver ejercicios donde hacemos esto. La diferencia de performance de esto versus el otro puede ser, no sé, 100 a 1, 200 a 1, 1000 a 1, ¿sí? Por ejemplo, este patrón que yo les estoy mostrando acá, si tan sencillo, con tablas tan sencillas, un Excel tan sencillo, en un sistema, ¿qué tenían que hacer como ejercicio? Lo que tenían que hacer era preguardar los talonarios de recibos, pero tenían una cantidad importante, ¿sí? ¿Cómo lo hacían? Con un cursor. Entonces guardaban del número tal al número tal y todos los insert en la tabla, ¿sí? Con esto, el proceso, digamos, con los insert y todo eso, supongamos que tardaba 10 minutos, con una operación así de conjunto no llegaba a tardar 2 segundos el mismo proceso. Misma computadora, mismo servidor, mismo todo, ¿sí? O sea, es muy importante eso, ¿sí? Es muy importante trabajar con esto que está acá. Fernanda pregunta si el conjunto es muy pesado, se va a quedar sin memoria. No, ¿por qué se va a quedar sin memoria? ¿Sí? Porque este CL que está acá, digamos, o sea, esto va a ir a la calle de los datos, si vos me estás preguntando, ¿sí? Y en toda operación te va a pasar eso, lo hagas de a uno o lo hagas de a uno, no se te va a quedar sin RAM, digamos, el SQL, porque no es que te va a mover todos los datos a la RAM de forma directa, lo va haciendo mientras los va leyendo internamente, ¿sí? Entonces lo va a hacer todo de uno, así que, no, que te quedes sin RAM por esto, no te va a pasar eso, ¿sí? Te va a pasar por otras cosas, pero no por esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Tratar de entender los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos de programación para que traten de ser los más performantes posibles y estén pensados para la base de datos como fue pensado originalmente la base de datos, ¿sí? Y eso nos va a dar un grado de performance alto, nos va a dar satisfacciones todo el tiempo. El tema es acá, el ejercicio es acá en performance y en tuning, ¿por qué? Cuando yo planteo un ejercicio de estos, que es un ejercicio cualquiera, ¿sí? Muchos de ustedes fueron por el Go, por el While, por el cursor. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? Que digamos, solamente Fernanda buscó un patrón, o sea, ya no sabía que había que poner después, pero sí el patrón, ¿sí? Que era, yo no quiero solo de a uno, la forma de solo de a uno es con un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay muchos libros escritos a lo largo del mundo, no en Argentina, a lo largo del mundo, para que uno no se sienta mal con estas cosas, ¿sí? Que hablan de esto, y esto es básicamente la conclusión que se llegó en varios lugares, es que los programadores que trabajan sobre base de datos son programadores de algún lenguaje de programación, y después entraron en base de datos o hacen ambas cosas. ¿Qué sucede? Cuando estudiamos en las diferentes universidades estatales, públicas, privadas, americana, japonesa o lo que fuere, los lenguajes de programación están basados en iteraciones, porque básicamente lo primero que me enseñan es hacer un for, ¿sí? Un loop, y trabajamos en principio con eso. Y la teoría de conjuntos es exclusiva de las bases de datos. Entonces, ese cambio de switch en las cabezas a veces es medio complicado porque venimos haciendo mucho tiempo un algoritmo de trabajo en el cual no es el más óptimo o el más recomendado y nos cuesta cambiar ese switch, ¿sí? Pero no es nada imposible, todo lo contrario. Es ejercitar, conocer más instrucciones, conocer que el cross puede hacer esto, puede multiplicar el cross. Entonces, yo puedo aumentar volumetría con las mismas tablas en un cell que puedo usar en otro lado. Conocer que tengo más joins, conocer que tengo más índices, conocer más instrucciones me va a ayudar a que mi programación sea más eficiente y más performante. Eso es básicamente el objetivo de todas estas operaciones. Y el cross es un join que no es que está en el SQL 2014, está de toda la vida, digamos, desde el SQL Server, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Hacer declaraciones como estabas en el from, o sea, es hacer esto, decís vos. Es lo mismo, sí. Solamente que está escrito con el from C1, C2, C3. Así, Pablo, eso que vos decís es ANSI SQL 89, deprecado. ¿Sí?
ANSI SQL, perdóname, esto es antes del 89, 92 creo que es. 92, ¿sí? Son los famosos join. Son todos ANSI. Lo que pasa es que unos son de una versión más vieja, pero es igual, ¿sí? Pasa que ojo que los motores de base de datos te dicen, yo ya este ANSI no lo uso más. O sea, por ejemplo, esto, ¿no? From tabla 1, tabla 2. ¿Sí? Perdón, tabla 2. Where T1.id igual a T2.id. Esto es ANSI viejo, prehistoria, igual a prehistoria. Muy bien, ahí. ¿Sí? Y el asterisco acá, prehistoria también. Y el asterisco acá, prehistoria también. No son más compatibles, son ANSI, pero muy, muy, muy viejos. ¿Sí? Que ya están súper deprecados por casi todos los motores de base de datos, por varios de ellos motores de base de datos. Así que, por más que en algunos te deje usarlos, la recomendación es que uses ANSI nuevo, porque puede cambiar el costo del query plan. O sea, trata de escribir el cross, digamos, esa es la idea. Claro, Fernanda, justamente eso. El costo que vos pondrías en un paralelismo, deberías hacer un estudio de tu instalación dependiendo de cómo vas viendo vos los query plan. Sí, justamente, lo mejor es eso. ¿Sí? Ahora, mucha gente no lo hace así, ¿sí? No solamente lo mejor es eso, sino también vos podés decir a tu programador, mirá, más de 30 no, pues ya nos dimos cuenta que está mal esto. O sea, sería lo mejor eso, sí. Lo más finito, digamos. No, Mariano, los cursores no, porque son muy útiles los cursores, ¿eh? No lo deberían sacar. Son herramientas muy útiles. O sea, yo nunca les voy a decir que no los usen. Jamás les voy a decir que no usen nada. Más, hay casos que son cursores y si no tienes un cursor no lo podés resolver. El tema es que vos sepas qué es lo que estás haciendo. O sea, pero los cursores se usan para muchos scripts para DBA, para un montón de cosas recontra útiles. Recontra, que si no los tendrías, no se puede hacer directamente. Le doy unos minutitos la palabra a Oscar que les quiere comentar algo y después si quieren seguimos con algunas preguntas más. ¿Puede ser? Bueno, Mariano, el mal uso de ellos sí, bueno, es como todo. A vos te dan una herramienta, como el lenguaje de programación. Si lo usás mal, acá estamos para aprender que lo usen bien, digamos. Justamente. Vos podés poner una política que no usen cursores si querés en tu empresa. Y les comento, hay un foro habilitado, no sé si habrán visto que cuando entran a la parte primera, que están los contenidos, el curso, hay una pestaña que dice foro. Si ustedes tienen alguna consulta, algo que se les ocurrió por el camino, pueden dejar la consulta en el foro. La consulta puede ser del temario de las clases, la cual seguramente en algún momento se la va a contestar Maxi, o también puede ser respecto a alguna dificultad. Una típica es, ¿cuándo va a estar disponible la grabación de la última charla? Esa por ahí se la contesto yo. A ver. Ahí va a entrar Maxi. Bueno, un abrazo, los dejo con Maxi. Chao, Oscar. Gracias por todo. Espero que les haya sido útil esto que vimos hasta acá, que es el principio nada más, así que vamos a ir el lunes con el resto de las cosas.